Gracias al comité organizador de la SOPEC, deseándoles mucho éxitos en esta nueva gestión y agradecer también a la maestra Nexi. Yo he seguido con ella el diplomado, bueno, en esa época virtual, ¿no? Por lo del COVID. Y si ustedes tienen la oportunidad, porque hay también la modalidad virtual, síganlo, porque los docentes son de primera, ¿no? Todos aquellos que tienen interés por el cuidado de los pacientes neurocríticos le va a ser de gran ayuda. Bueno, el tema que me encargaron para conversar y para compartir con ustedes son los cuidados de enfermería al paciente con hipertensión endocraniana. Soy enfermera asistencial de la UCI neuroquirúrgica del Hospital Rebagliati. Vamos a ver primero cuál es el concepto de la presión intracraniana. Es el equilibrio que resulta de los tres componentes intracraneales, que son el líquido cefalorraquídeo, la sangre, tanto venosa como arterial, y el parénquima en sí. No, los valores oscilan entre 0 a 15 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuándo se dice que es hipertensión endocraniana? La hipertensión endocraniana es una emergencia médica, ¿no? Así como el infarto miocardio o el paro cardiorrespiratorio son emergencias, ¿no? La hipertensión endocraniana también es una emergencia médica. Entonces, por eso es que tenemos que saber actuar desde el lugar donde nos encontremos, que puede ser un hospital de nivel 1, nivel 2, hasta un instituto. Tenemos que saber los cuidados básicos de enfermería. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de hipertensión endocraniana? Cuando esa presión es mayor a 20 milímetros de mercurio sostenido por más de 5 minutos. Ahora, si estamos hablando de lesiones de fosa posterior, o sea, puede ser un hematoma a nivel del cerebelo, o puede ser una hidrocefalia de localizada en cuarto ventrículo por un tumor. Entonces, esos valores van a disminuir, ya no van a ser 20 milímetros, sino 15 milímetros de mercurio, porque la fosa posterior nos lleva una masa en fosa posterior nos lleva rápidamente a una herniación de tipo central y a la muerte. Entonces vamos a ver un poquito la fisiología de la presión intracraneana, ¿no? A manera algo sucinto. Hemos dicho que dentro del cráneo, que el cráneo es una estructura rígida, hay tres componentes que sí, entre ellos pueden equilibrarse para tratar de mantener la presión intracraneana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tres componentes? Primero, es todo lo relacionado a la sangre, tanto venosa como arterial, ¿no? Que en su conjunto hacen un total de 100 mililitros, 100 mililitros, ¿no? Que viene a ser el 10 a 12% del total de esos tres componentes. Luego tenemos el parénquima, que es una estructura rígida, ¿no? Entre paréntesis, porque también puede disminuir un poquito su volumen a través de los osmóticos, ¿no? Que deshidratan el tejido cerebral, el parénquima en sí. Y después tenemos a nuestro gran aliado, que es el líquido cefalorraquídeo, que hace un total de entre 90 a 150 centímetros, 150 centímetros, que viene a ser entre el 8 a 10%, ¿no? De este total de los tres componentes. Entonces, eso, la primera figura viene a ser el ideal, la hemostasia, tal como se encuentra ahorita esos tres componentes en nuestra cabeza. ¿Qué pasa si por ahí aparece un hematoma producto de un TEC o se encuentra un tumor, ¿no? O también en un paciente con hidrocefalia? Entonces, ¿cuáles son nuestros dos primeros aliados? Van a ser tanto el sistema venoso, ¿no? Sobre todo el sistema venoso, no tanto el arterial. El que más se acomoda va a ser el sistema venoso. Por eso es importante que las venas yugulares siempre estén, la cabeza y el cuello estén en posición alineada para favorecer el drenaje venoso. Porque estamos viendo ya desde la fisiología que el sistema venoso es uno de los principales aliados en reacomodar la presión intracraniana si por ahí apareciera una masa adicional. ¿Y cuál es nuestro segundo aliado? El líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo actúa el líquido cefalorraquídeo? Aumentando, ¿no? La reabsorción a nivel del espacio subaracnoideo, ¿no? Después disminuyendo la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y también
desviando más líquido al espacio subaracnoideo a las cisternas basales. Y en cuanto al sistema venoso, va a haber mayor drenaje y también a nivel del sistema arterial, vasoconstricción. Ese es el sistema tampón, el venoso y el del líquido cefalorraquídeo. Y van a tolerar un aumento de una masa que esté entre unos 100 a 150 milímetros. ¿Qué pasa si esa masa, o por ejemplo un hematoma, ¿no? Por ejemplo, las emergencias más son por hematomas epidurales que rápidamente se expanden. Entonces, ¿qué pasa cuando ese hematoma epidural está creciendo ya más? Entonces, estos dos tampones o buffers ya van a haber limitado su función. Entonces, por más que haya drenaje venoso o por más que aumente la reabsorción del líquido cefalorraquídeo o disminuye la producción, esta curva o este intento por reacomodar esta nueva masa se va a ver limitado. Entonces ahí se produce la hipertensión endocraniana, ¿no? Con consecuente isquemia, necrosis y por último una herniación que nos puede llevar hacia la muerte. Entonces para eso es importante saber la noción de la curva de presión-volumen o también conocida como la curva de Lampitt. Acá están todos los conceptos de los que hemos hablado anteriormente. El cerebro de por sí tiene complacencia, un cerebro normal tiene complacencia. ¿Qué es la complacencia? La capacidad de reacomodar un nuevo componente dentro del cráneo, ¿no? Puede ser un hematoma, puede ser un tumor o puede ser una hidrocefalia, ¿no? Pero ¿hasta cuánto puede reacomodar o hasta cuánto tolera ese cerebro? Hemos dicho hasta 150 centímetros, ¿no? Y dependiendo de la localización, eso es sumamente importante, porque no va a ser lo mismo que yo tenga un hematoma a nivel temporal o a nivel frontal que es más tolerable que a nivel de fosa posterior, ¿no? Que hemos dicho que rápidamente ese paciente va a ir hacia una herniación y hacia la muerte. Entonces, es muy importante la localización. Entonces, en esta figura vemos que hasta cierto volumen el cerebro es complaciente, se reacomoda la hemostasia entre esos tres componentes, ¿no? A costas del sistema venoso y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces hablamos de una alta complacencia, no hay todavía incremento numérico ni en las curvas de la PIC, y hay una baja elastancia. ¿Qué es la elastancia? Es la resistencia que se opone a la expansión del volumen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese volumen ya se va incrementando, el hematoma ya está creciendo, ¿no? Y entonces esta curva ya va a ser totalmente exponencial. Quiere decir que mis dos buffers ya no van a funcionar. Entonces este paciente ya va a comenzar a presentar los signos clínicos, ¿no? La anisocoria, disminución de la conciencia, alteración del patrón respiratorio, ¿no? Un déficit, una focalización, una hemiplegia, una hemiparesia. Entonces, ¿en qué etapa de la curva estamos? Acá, cuando ya la complacencia ya se perdió, ¿no? Entonces acá vemos que hay baja complacencia y alta elastancia. Cuando la elastancia es alta, quiere decir que ya mi cerebro ya no puede más, ese equilibrio ya se rompió y ya van a ver la manifestación de los signos clínicos. Pero ¿qué es? A la par de saber lo que es hipertensión endocraniana, es todavía más importante saber lo que es la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque mi objetivo, más que monitorizar la PIC, va a ser que yo garantice una adecuada presión de perfusión cerebral. ¿Y por qué? Tenemos que saber que la presión de perfusión cerebral es la cantidad de presión requerida para perfundir las células. Ya la maestra Nexi nos dijo que los principales nutrientes son el oxígeno y la glucosa. Entonces yo tengo que garantizar a través de la presión de perfusión cerebral un flujo adecuado que me garantice esos dos nutrientes a todas las células del sistema nervioso. Entonces el único método para medir y evaluar de forma fiable la presión de perfusión cerebral va a ser con el monitoreo de la presión intracraniana. Por eso es que monitoreo de PIC va de la mano con monitoreo de presión de perfusión cerebral. Ustedes en sus sábanas de monitoreo no solamente tienen que graficar el valor o anotar el valor numérico de la PIC, sino lo más importante es anotar cuánto tiene ese paciente de PPC o de presión de perfusión cerebral. Y ese valor también tiene que estar dentro de la terapéutica médica. O sea, por ejemplo, voy a usar muchas veces para garantizar PPC,
voy a usar o voy a echar mano de vasopresores. Entonces, el vasopresor, más que para garantizar media de 90, de 100, tiene que estar para, por ejemplo, noradrenalina, ¿no? Infusión de noradrenalina para PPC de entre 60 y 70, que son los valores óptimos, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que tener cuidado en las indicaciones o en el Cardex, ¿no? Tiene que estar registrado. Entonces, ¿cómo voy a hacer el monitoreo continuo de PIC? A través de un sensor o a través de una derivación ventricular externa acoplado a un sistema de presión invasiva y con la presión arterial invasiva. O sea, paciente que yo voy a monitorizar PPC y que va a tener monitoreo de PIC, tiene que tener una línea arterial, ¿no? Tiene que tener presión arterial invasiva. Entonces, el objetivo principal de monitorizar la PIC es evaluar la PPC para evitar que la injuria secundaria. Un cerebro hipoperfundido me va a llevar a isquemia, a necrosis, a edema, ¿no? Y a una herniación. Y por el contrario, un cerebro hiperperfundido me va a llevar a hiperemia y también a aumento de la PIC. Entonces vemos que la PPC se determina restando la presión arterial media, para eso debo tener un monitoreo invasivo de presión, menos la PIC, ¿no? Y la PPC debe estar entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Eso es lo óptimo. Ahora, si nosotros tuviéramos como en otras realidades, ¿no? Otras tests u otros indicadores, como por ejemplo el PRX, en donde cada paciente se le determina cuál es su presión de perfusión cerebral óptima, entonces ese valor va a variar, porque no todos los pacientes, para otros pacientes, por ejemplo, esta PPC puede ser mayor o puede ser menor, pero eso es en otras realidades. Para eso se necesita neuromonitoreo más avanzado con otros indicadores, ¿no? Como presión y PIC, que lo interrelacionan con sistemas informáticos. Pero dentro de lo general se dice que la PPC debe estar entre 60 y 70. Ahora, cuando hablamos de presión de perfusión cerebral, también tenemos que tener muy presentes que estamos hablando directamente de flujo sanguíneo cerebral. Como vemos en este recuadro, vemos que la PPC es directamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral e inversamente proporcional a la resistencia vascular cerebral. ¿No? Quiere decir, por ejemplo, en el caso de un vasoespasmo, donde el calibre arterial, ¿no? Hablamos de vasoespasmo en casos de hemorragia subaracnoidea, ¿no? En donde producto del sangrado, de los sustratos de la sangre, disminuye el calibre cerebral. Entonces, en esos casos, y por también las sustancias o neurotransmisores que favorecen la constricción o la disminución arteriolar, se produce el vasoespasmo. Entonces ahí vamos a ver que el flujo sanguíneo cerebral va a estar disminuido y posterior a esa zona donde llega esa arteria se va a ver hipoperfusión. Hablamos de una zona de isquemia, ¿no? Entonces por eso es que es importante saber este concepto, que el flujo sanguíneo cerebral es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? ¿Y de cuánto es el valor del flujo sanguíneo cerebral? De 40 a 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, ¿no? Ahora, ¿qué es la hipertensión endocraniana? Hemos dicho que la hipertensión endocraniana es aquello determinada por valores mayores a 20 milímetros de mercurio sostenidos. No es que, por ejemplo, yo aspiré 2 minutos de la presión, la PIC se elevó de 20 y de ahí bajó. No, es sostenido. Quiere decir que mi monitor está avisándome 2 minutos, 3 minutos y obviamente también veo la forma de la onda, ¿no? Entonces, en esos casos hablamos de hipertensión endocraniana. Ahora, según las guías de la Brain Trauma Foundation, porque ellos siempre actualizan sus guías cada 4 años, hablan de presión mayor de 22, pero en sí es un valor. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Cuáles son las consecuencias de la hipertensión endocraniana? Puede ser 20 o 22, pero ¿qué es lo que en lo que yo me tengo que basar? No es tanto en el valor, sino es en cuál va a ser el daño secundario. Y hemos dicho la isquemia, ¿no? La necrosis, la isquemia, el edema, la necrosis. Eso es lo que yo tengo que tener más presente. Ahora, esta hipertensión endocraniana, ¿qué me va a producir? Distensión y compresión, no solamente de vasos, también de las meninges y del tejido cerebral.
Se produce daño en el parénquima a través de ¿qué? De la disminución de la presión de perfusión cerebral y del flujo sanguíneo cerebral. Acuérdense que esos dos conceptos son directamente proporcionales, con la consecuente isquemia y necrosis. Si un tejido, un área del cerebro está hipoperfundida, no llegan los nutrientes, entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a haber una isquemia, ¿no? Después necrosis y todo tejido necrótico me va a llevar a edema. Al final, si es hipertensión, no se trata con medicamentos, con neuroprotección, con osmóticos, acomodándole bien su cabeza al paciente, que no tenga hiperglicemia ni hipertermia, ese paciente muy probablemente va a ser candidato a una craniectomía descompresiva para poder salvarle la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante tener presentes esos conceptos. Y me puede provocar, si no entro a tiempo a una craniectomía descompresiva, me va a llevar a que ese paciente presente una herniación y la muerte, ¿no? Entonces, la hipertensión endocraniana puede deberse a diversas causas, como ya he explicado la maestra Nexi, ¿no? Puede ser por un hematoma, por un TEC, ¿no? Hematoma de diferentes tipos, epidural, subdural, intracerebral, ¿no? Un paciente con un tumor, hidrocefalia, hemorragia subaracnoidea masiva, con Fisher alto, 4, 5, ¿no? ACV isquémico, también si es un ACV isquémico, esa zona está hipoprofundida, ya hemos dicho que me lleva a necrosis, a edema, entonces ese paciente va a presentar hipertensión endocraniana, ¿no? O un infarto maligno de la cerebral media, que también es una emergencia neurológica, porque este paciente va a devenir en un edema cerebral muy grave, que va a ser tributario de craniectomía descompresiva para salvarle la vida, ¿no? También abscesos, encefalopatía hipóxica post-PCR, neumoencefaloatención, por ejemplo, las cirugías, después de un paciente que venga a la UCI después de una cirugía, ya sea por tumor o por una malformación, y vemos en la tomografía de control que hay un gran neumoencefaloatención con desviación de línea media, entonces también eso causa hipertensión endocraniana. Entonces acá están simplemente en este cuadro clasificados las causas de hipertensión endocraniana, ya sea donde se localice el problema, ¿no? Por ejemplo, en el parénquima puede ser por un ictus isquémico, la hiponatremia también. Aquellos colegas que trabajan en UCI general o en emergencia, en medicina, ¿quiénes son los que presentan más hiponatremias? La población adulta mayor. Entonces esos pacientitos muchas veces están deprimidos o presentan deterioro de conciencia por la hiponatremia. Entonces es importante siempre monitorizar los valores de sodio en ese tipo de pacientes. La hiponatremia va a llevar a edema cerebral, ¿ya? La encefalopatía hipóxica o hepática también producen hipertensión endocraniana. Si es el problema a nivel del sistema de líquido cefalorraquídeo, puede ser hidrocefalia por presencia de quistes aracnoideos o por un papiloma a nivel de plexos coroideos, ¿no? Si es a nivel del parénquima en sí, pueden ser tumores, abscesos, ¿no? Hematomas subdurales, epidurales, intracerebrales, o las contusiones hemorrágicas post-TEC, que son un peligro, ¿no? Aquel paciente que sufrió un TEC y está con Glasgow 15 es el que tenemos que vigilar más porque puede presentar contusiones hemorrágicas que con los días o con las horas, ¿no? Aumente el sangrado y va a presentar deterioro neurológico. El neumoencéfalo que ya hemos hablado y, por ejemplo, otras patologías en donde está involucrado tanto la sangre y el parénquima, como pueden ser las MABs, ¿no? Las hemorragias aracnoideas, ¿no? Las meningitis, encefalitis, ¿no? Y los tumores con obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. También, aparte de las patologías en sí, ahora hay otros factores que también precipitan hipertensión endocraniana y que nosotros tenemos determinado, podemos actuar sobre ellos. ¿Cuáles son? La hipercapnia. Todo paciente neurocrítico debe tener monitoreo de CO2, ¿no? LTCO2 en el monitor, en el ventilador o hacer una gasometría seriada, ¿no? Si no tengo para monitorizar en el monitor multiparámetros, entonces, ¿cuál va a ser mi herramienta? El AGA. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el CO2 regula el calibre de los vasos arteriales a nivel cerebral. Ese es el principal regulador, ¿no? Entonces yo tengo que estar atenta.
No me puedo permitir que mi paciente esté ni hipocápnica, ni con hipocapnia, ni con hipercapnia. Porque si está con hipocapnia, el flujo sanguíneo cerebral va a estar disminuido, porque la hipocapnia menor de 25 produce vasoconstricción. ¿Qué flujo sanguíneo va a llegar al territorio cerebral si el calibre está muy disminuido? Y por el contrario, si el CO2 está por encima de 45, entonces las arterias van a estar dilatadas, el flujo sanguíneo cerebral va a estar aumentado y va a conllevarme a un incremento de la PIC. Entonces, hipercapnia es una PCO2 mayor de 45 y nos dice que aumenta el flujo, el volumen y la PIC. No podemos darnos ese lujo porque estamos con un paciente con hipertensión endocraniana. Ahora, la hipoxemia. La hipoxemia también. Aquel paciente, por ejemplo, que llega a la emergencia, ¿no? Con deterioro de conciencia, que no puede manejar bien la vía aérea, que está lleno de secreciones, ustedes le toman un AGA y está con hipoxemia, una PO2 menor de 60. Entonces, ¿eso qué produce? Edema cerebral. Y paciente con hipoxemia va a tener edema cerebral, entonces tampoco puedo darme o permitirme manejar así a mi paciente, ¿no? Una PO2 menor de 50 o es de 60, disculpen, provoca vasodilatación cerebral. Vasodilatación cerebral, aumento de la PIC. Y si viene por causa neuroquirúrgica, peor todavía. Procedimientos respiratorios como la aspiración, la intubación, la sincronía con la bolsa de resucitación manual también me va a provocar hipertensión endocraniana. Por eso es que la intubación en el neurocrítico tiene sus pasos, ¿no? Tiene sus medicamentos, tiene sus tiempos. No es la intubación de cualquier paciente. Un paciente que tenga hipertensión endocraniana, por ejemplo, que en unidad general se me ha puesto mal. Yo ya sé que ese paciente tiene un tumor, ¿no? Y ha tenido de pronto deterioro del sensorio. Ese paciente, si ha estado así, es porque el tumor ha crecido, ha hecho hidrocefalia. Entonces, la intubación tiene que ser en secuencia rápida, ¿no? Tiene que ser por la persona más capacitada. No voy a darle a la persona que recién está entrenándose. La intubación tiene que ser rápida, de preferencia en el primer intento. Puede usar propofol, fentanilo, inclusive hasta se usa un relajante muscular, ¿no? Con el fin de acceder rápido a la vía aérea e inmediatamente entrar a ventilación mecánica. Entonces, los procedimientos de manejo de vía aérea, si yo, por ejemplo, no los hago correctamente, pueden provocar disminución del oxígeno y aumento del CO2, ¿no? Cuando no doy correctamente con la bolsa de resucitación manual, ¿no? Y la misma sincronía va a producir, si ese paciente no está sedado, aumento de la presión intratorácica, que tose y que aumente la PIC. Las drogas vasodilatadoras, por ejemplo, acá vamos a hablar más de los antihipertensivos que son comunes usar en las UCI. La nitroglicerina, el nitroprusiato. En pacientes neurocríticos de preferencia se usa la betalol. ¿Por qué? Porque nitroglicerina y nitroprusiato producen vasodilatación cerebral. Si hay vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la PIC. Por eso en esos pacientes de preferencia se usa la betalol, no un beta bloqueador. Y las posiciones corpóreas como el Trendelenburg, la prona, también es una, ¿cómo se dice? Una situación, algo, no es contradictorio, sino polémica, si a los pacientes neurocríticos se le debe poner en posición prona. Pues ahí hay que saber, como se dice, poner en la balanza el riesgo y el beneficio, ¿no? Después la flexión extrema de las piernas, angulación del cuello. ¿Por qué? Porque por como ya mencionó anteriormente la maestra Nexi, el paciente neurocrítico es aquel dentro de las 24 a 72 horas se le debe ser un manejo fino. Para mí no va a ser prioridad bañarlo, ¿no? Ni va a ser prioridad cambiarlo cada 2 horas, no. Y si, por ejemplo, van a hacer un procedimiento, van a invadir ese paciente, entonces tiene que ser la persona más hábil en poner un catéter central, porque yo no me puedo dar el lujo de tener todo el procedimiento del catéter venoso central, media hora, 20 minutos, con el paciente en posición plana. Ni bien termina el procedimiento, tengo que garantizar mínimo una posición de 30 grados, ¿no? Ni me voy a dar el lujo de hacer todo el confort con el paciente en posición totalmente de decúbito, con la cabecera totalmente a 0 grados. No, el confort se puede hacer a 30 grados. No podemos, acuérdense que las venas yugulares a nivel del cuello no tienen válvulas, ¿no? Entonces, si nosotros ocluimos la cabeza, vamos a impedir el retorno, que todo el gasto venoso drene,
¿no? Entonces, por eso es importante mantener el cuello y la cabeza alineados. Otros factores, por ejemplo, son las presiones sobre el cuello, ¿no? Tratar de no poner ni almohadas, ni codos, y si ya es un paciente con una TBM, que el collarín no esté tampoco muy apretado, ¿no? El collarín cervical, porque va a impedir el drenaje venoso cerebral. Las contracciones musculares isométricas, esos son en pacientes, por ejemplo, que tienen ya daño neurológico establecido, como las de corticación, o los pacientes que tienen movimientos espásticos, ¿no? Esos movimientos también aumentan la presión intracraniana, ¿no? La maniobra de Valsalva, por ejemplo, en la tos, o evitar que el paciente, el estreñimiento en los pacientes neurológicos, ¿no? Porque aumenta la presión intraabdominal, la presión intratorácica, y eso impide el drenaje venoso cerebral, ¿no? Por la misma razón, la tos, ¿no? Si vamos a aspirar, tratar de aumentar la sedación, ¿no? O consultar con el médico si nos autoriza a poner un bloqueante para evitar que la tos sea muy exigente y la PIC se dispare, ¿no? Y después, por ejemplo, las actividades de nosotras que pueden aumentar la PIC, por ejemplo, el baño, la movilización, la aspiración de secreciones, eso siempre tiene que ser planificado, ¿no? O sea, el paciente neurocrítico no lo es un paciente, por lo mismo que ya se ha estado hablando antes, con características especiales, ¿no? Si en este momento yo veo en el monitor de PIC que, por ejemplo, la PIC está en 18, 19, y esa es su tendencia, ¿no? O veo que el paciente está con fiebre o hemodinámicamente está inestable, pues no lo toco, espero el momento, tengo varias horas de trabajo para escoger cuál es el momento en que le voy a hacer el aseo, cuál es el momento en que le voy a dar confort, ¿no? Porque muchas maniobras, sobre todo las aspiraciones, secreciones, hacen o desencadenan el reflejo de tos, y eso, si el paciente está con una PIC limítrofe, entonces van a desencadenar hipertensión endocraniana. Entonces, eso es más nocivo. No tengo que planificar mis cuidados. ¿En qué momento voy a hacerlo? ¿En qué momento lo puedo movilizar? ¿En qué momento puede ser que lo lleve al tomógrafo? ¿No? No hacerlo de forma rutinaria. Ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipertensión endocraniana. Primero, la cefalea. ¿Y por qué el paciente nos va a referir cefalea? Por compresión y distensión de la dura madre de los vasos y nervios craneales. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Va a haber compresión del trigémino, del quinto par, del glosofaringio, noveno y del vago, ¿no? Sobre todo porque estos nervios tienen terminaciones sensitivas, ¿no? Entonces, aquel paciente que también ya fue operado de tumor, ya le puse su analgésico y el paciente me sigue refiriendo, señorita, me sigue doliendo la cabeza, señorita, me sigue doliendo la cabeza, quizás tengo que estar más atenta porque de repente el tumor no ha sido operado en su totalidad, todavía hay cierta parte que está produciendo efecto de masa, o de repente ese paciente tiene edema vasogénico, ¿no? Que le produce ese dolor, ¿no? Entonces, nunca se debe menospreciar el dolor en el paciente neurocrítico, nunca, porque por algo es. A veces vamos a tomografía, ay, no, todavía hay edema. Entonces, aumentan la dosis del osmótico, ¿no? O de repente ese paciente puede entrar a neuroprotección, ¿no? Para disminuir el metabolismo cerebral, ¿no? La disminución de nivel de conciencia, como algo que también dijo bien importante la maestra, siempre hablarle a nuestros pacientes, siempre. No porque tenga Glasgow 8, Glasgow 7, yo no lo voy a saludar, no le voy a explicar lo que le voy a hacer, siempre valorarlo, ¿no? Y en los procedimientos de enfermería, como en el baño, valorar la fuerza motora, ¿no? De repente, a la hora que lo he bañado, sí, movía todo, y después en el confort de la tarde yo lo veo que tiene una paresia, o que tiene una plegia, o que el lenguaje ha disminuido. Siempre conversar con nuestros pacientes. La anisocoria, la midriasis uniobilateral por lesión del tercer par, ¿no? Eso también es un signo de hipertensión endocraniana. La postura de decorticación o descerebración, eso ya es cuando el compromiso ya es más, es más severo, ¿no? Hiperventilación neurogénica, ya estamos hablando de daño a nivel del tronco, ¿no? Vómitos explosivos, también su signo de hipertensión endocraniana. Y por último, el signo ominoso, la triada de Cushing, que viene a ser hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones del patrón respiratorio. En cuanto a la hipertensión arterial, también tenemos que tener mucho cuidado,
¿no? De repente esa hipertensión arterial es porque el paciente está teniendo una hipertensión endocriniana. Entonces tenemos que estar atentas, preguntar, doctor, ¿cómo está la tomografía de mi paciente? ¿No? De repente todavía hay edema, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es hipertensión arterial como patología de fondo, ¿no? O puede ser por dolor. De repente ese paciente todavía tiene un edema considerable que me está llevando a hipertensión endocraniana. Entonces, no irme directamente al antihipertensivo. No, siempre tenemos que asociar la clínica con la imagen, ¿no? Y cómo va evolucionando mi paciente. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ya hemos dicho, lo más importante es la clínica, ¿no? Ver que todas las horas se tiene que evaluar conversando. A ver, señor, mueve la pierna, yo lo voy evaluando si va moviendo la pierna, va moviendo el brazo, cómo está el lenguaje, si de repente me presenta una fase o está disártrico, ¿no? Siempre tenemos que conversar con nuestro paciente. Bueno, si está sedado no, pero mientras sea posible evaluarlo, ¿no? Evaluarlo, porque con las horas puede presentarse un deterioro. Y otra forma de diagnosticar va a ser a través de las imágenes, ¿no? ¿Cómo vamos a ver una tomografía? Vamos a ver, puede ser un hematoma que todavía esté presente, ¿no? Localización de lesiones con efecto de masa, desviación de la línea media, ¿no? Por ejemplo, acá, desviación de la línea media. Vamos a ver si las cisternas están patentes. Por ejemplo, acá no se ve ninguna cisterna. Las cisternas son reservorios de líquido cefalorraquídeo a nivel subaracnoideo. No hay ni una cisterna. Borramiento de surcos, ¿no? Borramiento de surcos, por ejemplo, acá todavía se ven algunos surcos, acá también, ¿no? Pero cuando hay hipertensión endocraniana no se evidencia ni surcos, ¿no? Y ni tampoco se evidencia los ventrículos, ¿no? El sistema ventricular tampoco se evidencia, ¿no? Y hay borramiento entre la sustancia gris y blanco, o sea, todo se ve uniforme. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuál es el manejo de la hipertensión endocraniana según las guías de Neurocritical Care, ¿no? Hemos dicho que la hipertensión endocraniana es una emergencia médica, así como el infarto, ¿no? Como el PCR, es una emergencia médica. Entonces, la Neurocritical Care también tiene protocolos de atención para las diferentes patologías neurológicas más frecuentes, ¿no? Como el ACV, como las crisis epilépticas, como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, como en el caso del TEC. Y en este caso, la hipertensión endocraniana también tiene sus guías, ¿no? Y estas guías, las actividades lo basan en diferentes niveles, desde nivel 0 hasta nivel 3, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se refiere las medidas de nivel 0 o medidas estándar, ¿no? Por ejemplo, se refiere a la cabecera a 30 grados, no debe estar menos de esta altitud, menos de 30 grados no debe ser. Uno, para favorecer el drenaje venoso yugular y dos, para prevenir microaspiraciones, porque estos pacientes ya tienen anulada o deteriorada la vía aérea, ¿no? Los reflejos de tos, de deglución, entonces por esos dos motivos. Después nos dice que debemos de asegurarnos que el incremento de la PIC no sea a causa de la aspiración de secreciones u otro estímulo nocivo, ¿no? Es decir, tenemos que tener una vía aérea permeable. Corregir la hiponatremia porque esta es causa de deterioro de conciencia, de edema cerebral. Tratar la hipertermia, eso también es tan simple y tan importante. Un paciente neurocrítico, yo no lo puedo dejar que tenga hipertermia, no más de 37,5. Para eso, ligero cubiertas, le doy antipirético endovenoso o por zona nasogástrica, ¿no? Pero no me puedo dar el lujo de que el paciente esté con fiebre. Ahora, si el paciente está con incremento de la PIC por agitación, entonces primero se trata el dolor, porque muchas veces la agitación es por dolor, ¿no? Y si no, ya entra la neuroprotección, con sedación pueden ser con benzodiazepinas o con propofol, ¿no? Si nos preguntamos, ¿es edema vasogénico? ¿Cuándo es edema vasogénico? Puede ser por un tumor o por un TEC, donde hay daño de la barrera hematoencefálica. Entonces, en casos de tumores usamos dexametasona, igualmente en casos de absceso cerebral, ¿no? En el caso de los tumores, se usa la dexametasona, ¿no? De 4 hasta 8 miligramos cada 6 horas, ¿no? O no es tan frecuente usar metilprednisolona. Y esto siempre de la par con el control de la glicemia, porque va a haber aumento de la glicemia.
y mantener la PPC entre 60 y 70 para prevenir la isquemia cerebral, ¿no? Para ello, vamos a disminuir la PIC o aumentar la PAM haciendo uso de los vasopresores. Ahora, ya cumplimos todos esos pasos y vamos a irnos al nivel 1, que es manejo de vía aérea, hiperventilación, manitol, drenaje del SR y usar soluciones hipertónicas. Primero, asegurar la vía aérea adecuada. Puede ser intubación o traqueostomía de ya estar presente, ¿no? Segundo, la hiperventilación por breves periodos puede ser realizada con la bolsa de resucitación manual o en el ventilador mecánico también. Pero esto es en caso de suma emergencia, ¿no? De preferencia no hacerlo en pacientes con trauma grave, porque en las primeras olas del TEC grave, el flujo sanguíneo cerebral está disminuido, ¿no? Entonces, esto es simplemente una maniobra de rescate, ¿no? Administrar bolo de manitol desde 0.5 a 1 gramo por kilo endovenoso, podemos ponerlo por vía periférica y esto más se usa en los sistemas de transporte mientras el paciente es trasladado a un hospital, no en la emergencia, en los servicios de medicina. Ahora, si fuera el caso de una hidrocefalia, el paciente ya fue a tomografía y hemos visto que es una hidrocefalia, entonces se pone un DBE de emergencia. El DBE de emergencia muchas veces se hace en las salas de emergencia, en las salas de cuidados intensivos. Claro que no es lo óptimo porque las medidas de asepsia no están totalmente garantizadas, pero si es una medida de salvataje de vida, se tiene que hacer, ¿no? Y si el sistema ya está colocado, entonces drenar entre 5 a 10 mililitros de LSR. Ahora vamos a iniciar una solución al 3% para mantener un sodio entre 140 y 150. Ese va a ser el rango terapéutico en neurocríticos. El sodio debe estar entre 140 y 150, a veces dicen hasta 155, no más. Y vamos a hacer control seriado de electrolitos cada 4 o 6 horas. ¿Cómo se prepara una solución al 3%? Por ejemplo, esto se usa más para hidratación, ¿no? Bueno, en mi servicio usamos más para hidratación continua, no tanto para bolos. En pediatría se usa más como bolos. Entonces se prepara 900 centímetros de cloruro al 9 por 1000 y 100 centímetros de hipersodio, ¿no? Y esto, como les digo, en adultos, en mi servicio usamos más como hidratación a 43 cc por hora, a 60 cc por hora y siempre con el control seriado de electrolitos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si con todo esto no controlamos la PIC? Ya vamos a un nivel más agresivo, que es el nivel 2, usar solución salina y sedación. Ya la salina hipertónica ya va a ser a mayor concentración. Acá se habla del 23.5%, ¿no? Que ya es una osmolaridad bien alta, ¿no? Y esto tiene que ser ya por vía central. Hasta el 3% se puede usar por vía periférica, pero de calibre grueso, o sea, una vía 18, ¿no? Pero si ya estamos hablando de porcentajes mayores de 7.5, entonces ya se usa una vía central, ¿no? Esto es en casos de herniación inminente, ¿no? Y se pasa lentamente, en 10 hasta 15 minutos. ¿No? Luego, la solución salina 3% también se usa para tratamiento de síndrome perdedor de sal, ¿no? Ese es en casos de hemorragia subaracnoidea más que todo. El objetivo, como les decía, es mantener un sodio entre 140 y 150 mil equivalentes por litro. Ya, ahora, ¿qué pasa si la PIC no responde a la hipertónica? ¿No? Entonces, ese paciente va a entrar a neuroprotección, vamos a hacer uso de la pseudoanalgesia, de preferencia con el propofol. En neurocrítico se usa el propofol porque permite una evaluación neurológica más rápida, ¿no? Suspendido el propofol a los 10-15 minutos ya nos permite hacer una evaluación neurológica. Y también nos ayuda en el control de la temperatura, ¿no? Y de lo contrario, usar una benzodiazepina como en midazolam, ¿no? Que ese sí, el tiempo de espera para evaluación neurológica va a ser más prolongado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de usar los sedativos? Reducir el consumo metabólico cerebral, el flujo sanguíneo y la PIC. Pero si el paciente vamos a comenzar a usar midazolam o propofol, vamos a observar que va a caer la presión arterial media. Entonces, para eso vamos a tener que usar un vasopresor, ¿no?
Seguimos al nivel 3, ¿no? Que ya estamos hablando del coma barbitúrico con pentobarbital, ¿no? Entonces, resultó, la PIC no la hemos controlado ni con el drenaje ventricular externo, ni con las medidas de nivel cero, no la hemos controlado con los osmóticos, sigue ese paciente con una PIC mayor de 20, ¿no? Entonces ya vamos a pasar a un nivel más agresivo que es el pentobarbital. Cuando usamos pentobarbital, el paciente tiene que estar con monitoreo continuo de electroencefalograma, con un BIS mínimamente, porque ahí vamos a ver la actividad eléctrica cerebral. Ahí nuestro objetivo va a ser vigilar la actividad eléctrica, ¿no? Cerebral, ¿no? Y el, el pentobarbital sí nos puede ayudar a controlar la hipertensión endocraniana, pero también tenemos que estar alerta de los efectos adversos, como puede ser la hipotensión, ese paciente va a estar inmunosuprimido, vamos a tener que estar vigilando si tolera o no la dieta porque produce hilo paralítico, ¿no? Y también trastornos de coagulación. Entonces, la temperatura, acá no se habla de hipotermia moderada, pero ya se ha comprobado que la hipotermia ni moderada ni severa favorece al paciente neurocrítico, ¿no? Eso es más en atención post-PCR. Se habla más de normotermia, ¿no? Eso es lo que le favorece al neurocrítico, ¿no? Para eso podemos usar las mantas de enfriamiento, los, pero nunca bañar al paciente con agua helada, porque eso produce tremor, ese tremor va a producir contracciones isoeléctricas y, pues diré, va a producir contracciones, tremores, y eso va a aumentar la PIC, ¿no? Si vamos a hacer el baño, pues hacer un baño amigable, con temperatura a agua ambiente o tibia, que provoque vasodilatación a nivel de la piel, ¿no? Entonces, también podemos usar este cloruro endovenoso a 4 grados, también nos va a llevar a disminuir la temperatura, o si no, hacer lavados gástricos con agua o a 4 grados, ¿no? Igual. Ya hemos hablado que la hiperventilación solamente es como medida de rescate y de preferencia tiene que estar controlada con monitoreo de oxígeno, ya sea a nivel de bulbo yugular o de un sensor de presión tisular de oxígeno, para evitar que yo me sobrepase al otro lado. Está bien, disminuyó la PIC, pero de repente ya lo hiperventilé tanto que ya no llega flujo a esa área del cerebro y yo me voy a producir una isquemia. Por eso es que tiene que, si voy a hacer hiperventilación, de preferencia, hacerlo cuando tengo este monitoreo de bulbo yugular o presión tisular de oxígeno. Y siempre garantizar la presión arterial media con fluidos o vasopresores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Primero, voy a favorecer el control de la hipertensión endocraniana, ¿no? Que no me pase más de esos 20 milímetros de mercurio por más de 5 minutos. Detectar oportunamente los signos de alarma que agraven la hipertensión. Voy a prevenir las complicaciones asociadas al cuidado de enfermería y prevenir la herniación cerebral que me va a llevar a un resultado fatal. En la evaluación neurológica ya hemos dicho que voy a evaluar el nivel de conciencia, ya sea con el Glasgow, con el RAS, ¿no? Estos pacientes tienen que estar en RAS de -4 hasta -5, evaluación pupilar continua, ¿no? Lo más antes que yo pueda, si necesito monitorizar cada media hora, ¿no? De acuerdo a cómo me va marcando el monitor de PIC, ¿no? No me puedo confiar, porque si yo sé que tiene un hematoma y que está en expectativa armada de entrar a la sala de operaciones, pues no me debo de confiar, tengo que estar más alerta. Ese hematoma puede crecer o de repente ese paciente ya viene con trastorno de coagulación, el hematoma se expande y va a ser anisocoria. Entonces tengo que estar más atenta a la evaluación pupilar. La fuerza motora o las posturas anormales, ¿no? Voy a también hacer este monitoreo de la PIC y más que de la PIC, de la presión de perfusión cerebral y evaluar los pares craneales. Ahora, sabemos que la onda de morfología de la PIC es muy similar a la onda de la presión arterial invasiva, ¿no? Que tiene tres curvas. P1, que viene a ser la repercusión o viene a ser la entrada de sangre a todo el sistema
arterial y venoso cerebral, ¿no? P2, que es la onda dicrota, perdón, la onda de marea, esta es la onda, como se dice, más importante que tenemos que ver, que debe ser dentro del, en una onda de morfología normal menor a P2, ¿no? Es la distribución de la sangre, esta es la entrada de la sangre, esta es cómo se distribuye la sangre. Si hay resistencia del tejido, del líquido, entonces esta va a ser más difícil que se expanda. Por eso es que muchas veces esta P2 viene a ser mayor a P1, ¿no? ¿Por qué mayor? Porque encuentra mayor resistencia entre el parénquima, entre los vasos, entre el líquido, ¿no? Y P3, que viene a ser el cierre de la válvula aórtica. Entonces, esta es una morfología en onda de camello o una morfología anormal. Eso es lo que yo debo de ver. Ahora, hay diversos monitores de presión intracraneana, ¿no? Monitor Camino, monitor Raumedic, monitor Codman. Pero los tres tienen tanto para ver onda, valor numérico, temperatura. Y hay otros monitores, como es, por ejemplo, el Raumedic, que también tiene para monitorizar presión tisular de oxígeno, ¿no? Entonces acá veo el valor y también puedo ver la temperatura, ¿no? 37,8. Hemos dicho hasta 37,5, entonces está aceptable. Vemos acá la morfología. Tenemos entradas acá o tenemos parámetros para poder ver tanto el valor como la forma de la onda. Vemos que esta onda está totalmente patológica. P1, P2 es mayor que P1, ¿no? ¿Y cuánto nos dice el valor? 11,7. ¿No? O sea, el valor no es todo. Tenemos que ver las dos cosas, morfología y valor. Este 11,7 de repente de acá a unas horas va a ser más de 20, ¿no? Y dependiendo de dónde esté el problema, ¿no? Si es una masa a nivel temporal o nivel de fosa posterior, entonces tengo que estar más atenta. Acá vemos P1 mayor que P2, una onda de morfología normal, miren, ve, tanto la morfología como el valor. Este es un monitor camino de los antiguos, ¿no? Donde tanto la morfología como el valor están alterados. P2 mayor que P1, no, el valor todavía está dentro de lo normal. Y la temperatura también, disculpa. Ahora hay diferentes tipos de catéteres, intraparenquimal, intraventricular. Los dos se pueden poner dentro de la emergencia o de la unidad de cuidados intensivos. Bueno, de preferencia por el neurocirujano, que también lo hace el intensivista. Entonces, el intraparenquimal no me va a permitir drenar el SR, simplemente medir, ¿no? Va en el parénquima con un tornillo grueso, este es de la marca de Camino, el tornillo es grueso, ¿no? Este es un sistema intraventricular, también vemos un tornillo grueso y me va a permitir tanto medir el PIC, la PIC con el sistema de fibra óptica y drenar el SR, ¿no? A través de este sistema que va a un sistema de derivación externa con un volutrol, una cámara de goteo. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente, por ejemplo, es una hemorragia subaracnoidea que tiene hemoventrículo y todavía no lo van a clipar, simplemente están solucionando el problema de la hidrocefalia y del hemoventrículo? Entonces, el paciente viene de sala con una derivación ventricular externa. Y el médico me dice, ¿sabes qué? Hay que monitorizar la PIC. Ah, ya, muy bien, doctor. Entonces, a esa derivación ventricular externa vamos a añadir o vamos a usar un sistema de transductor tal cual usamos los de la presión arterial invasiva y lo vamos a adaptar a una derivación ventricular externa, ¿no? Entonces, ¿qué es importante saber? Para medir PIC, mi punto cero va a ser el conducto auditivo externo, como figura acá. Hay sistemas que son más complejos y que tienen inclusive su medidor o su puntero láser, pero si yo no tuviera eso, ¿cuál va a ser mi punto cero? ¿A qué nivel voy a poner el transductor? Al nivel del conducto auditivo externo, tal como se muestra en la figura. Entonces, a ese nivel me va a permitir hacer mediciones exactas. Conducto auditivo externo, en ese misma horizontal, voy a poner el transductor, ¿no? Y esto debe coincidir con el cero de la regla del DBE. Entonces, voy a medir la PIC, muy bien. Cierro para evacuación y abro para medición y voy a ver el valor que aparece en el monitor. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces,
En cuanto al sistema de presión, de medición de presión intracraneana, el médico me dice, ¿sabe qué, licenciada? Vamos a poner ese paciente está con hipertensión endocraniana por tomografía, por clínica, vamos a ponerle un sensor PIC. La intervención de la enfermera comienza desde la preparación, la adecuada sedación del paciente, que el paciente esté estable hemodinámicamente, setear o poner mis alarmas que me ayuden a estar atenta, ¿no? Y básicamente estar no tanto anotando el valor, sino saber interpretar, ¿no? Entonces, vamos a ver paso a paso cuáles son las intervenciones de enfermería. La enfermera sí o sí va a tener que estar a pie de la cabecera. Ya me dedico exclusivamente a ese paciente, ¿no? Porque va a ser un procedimiento invasivo que lo va a hacer en mi sala de cuidados intensivos. Entonces preparo el material, la ropa estéril, pido el perforador universal, pregunto si va a ser un sensor de PIC intraventricular o va a ser un sensor de PIC intraparenquimal, ¿no? Depende, de repente los ventrículos están muy pequeños en la tomografía, entonces no va a ser posible poner un intraventricular, va a usar un intraparenquimal, entonces todo eso tengo que saber qué tipo de catéter va a poner, ¿no? Ya. ¿Cuál va a ser mi otro paso? Voy a fijar las alarmas. El monitor no va a hacer el trabajo. El monitor va a ser una herramienta de ayuda. Por tanto, si hemos dicho que hipertensión endocraniana es mayor de 20, yo seteo mis alarmas a 20, límite superior, ¿ya? Para que si ese monitor comienza a avisarme, entonces yo tengo que vigilar. Está sin hipertensión endocraniana de repente porque está con fiebre, porque está mal acomodado, porque la cabecera está baja, de repente porque le falta sedación, pero va a ser mi herramienta de trabajo, no va a ser ahí algo que yo voy a, como les digo, un monitor más. Ese monitor me tiene que servir para guiar mis acciones, para actuar a tiempo, para que no haya daño secundario. Voy a también a mantener la zona de inserción limpia y ocluida, ¿no? De preferencia se limpia con isorina y se tiene sellado. Evitar acodaduras y tracciones, porque acuérdense que estos sistemas son de fibra óptica, ¿no? Por ejemplo, el Raumedic, el Camino, el Codman son fibra óptica y por lo general su tiempo de vida es 5 días. La cabecera 30 grados con alineación mento-esternal, ¿no? Y verificar el cero del sistema en cada turno y ante un cambio de posición. ¿Cuándo hago eso? Cuando tengo un DBE al que le he adaptado un sistema de medición hidráulico, ¿no? Por ejemplo, este es el sistema de medición, ¿no? Con el transductor de presión. Entonces, ese es un DBE. Vemos acá el DBE, vemos el líquido cefalorraquídeo que está hemático, ¿no? Una cruz. Entonces, le adapto, ¿no? Acá, una llave para el sistema de medición hidráulico y esto va a ir conectado al DBE. Entonces, si yo quiero medir la PIC, si es necesario medir cada hora, entonces voy a cerrado el drenaje y abro medición y mínimamente espero 5 minutos que la onda esté, que la morfología de la onda sea estable, ¿no? Que el valor se estabilice, no voy a hacer el primer valor que aparece en el monitor, no, tengo que esperar que el valor se estabilice y eso lo voy a tomar como valor de la PIC. Nuevamente, cierro a medición acá y abro drenaje. Porque si es un paciente que el DBE le han puesto por un hemoventrículo, entonces debo de favorecer la salida de LCR, ¿no? El problema del paciente es la hidrocefalia, entonces el DBE, ¿cuál prima? La función del DBE, que drene el hemoventrículo, ¿no? Por eso es importante con el paciente que tiene este tipo de sistemas, yo me quedo parada, o sea, tomo la medición, espero, y nuevamente tengo que regresar a abrir el sistema, ¿no? Porque imagínense que quede cerrado hasta la próxima hora que voy a hacer la medición. De repente este paciente presenta un deterioro neurológico, ¿no? Y una vez determinado el valor de la PIC, calculo la PPC. Y tengo que observar siempre la morfología de las ondas. Ahora, ¿qué pasa si es un sistema de PIC intraventricular con fibra óptica? Lo mismo. Tiene para dos cosas, hemos dicho, para drenar y para medición. Entonces voy a medir la PIC. Entonces, clampo el dren, ¿no? Espero por lo menos unos 5 minutos y veo
el valor y la morfología. Este va a ser una medición confiable, ¿no? Porque está cerrado a evacuación y está abierto a medición. Termino de medir y nuevamente abro el clamp, porque este DBE está, miren acá las características del LCR, ¿no? También es un hemoventrículo, ¿no? Y obviamente el valor va a disminuir abruptamente, porque este es un valor con el DBE abierto. Este artículo nos habla de cuánto es el tiempo promedio que debemos esperar cerrar el DBE para tener una medida segura, ¿no? Nos habla que es alrededor de unos 5 minutos. Ahora, otra actividad de enfermería, otro cuidado de enfermería también va a ser la evaluación pupilar. ¿Por qué? Porque esos pacientes con hipertensión endocraniana, si no es controlado con la neuroprotección, entonces van a progresar muchas veces a una herniación. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que acabe nuestro paciente, ¿no? Entonces, la evaluación pupilar muchas veces nos va a decir en qué caso estamos, ¿no? Si el paciente puede presentar una hernia transtentorial o uncal, ¿no? O una hernia central descendente. Entonces, cuando estamos hablando de una hernia transtentorial lateral o uncal, en las lesiones expansivas de los hemisferios cerebrales, por ejemplo, en pacientes que tienen tumores, ¿no? Tumores parietales, tumores temporales. ¿Qué vamos a observar en nuestros pacientes? Que va a haber una anisocoria, compresión del tercer par, dilatación pupilar ipsilateral, quiere decir del lado de la lesión, ¿no? Con disminución o ausencia de la fotorreacción. Esa pupila la vamos a ver más perezosa, ¿no? Hiporreactiva. Con la evolución de esa hipertensión endocraniana puede ocurrir midriasis bilateral, ausencia del reflejo fotomotor y parálisis en la musculatura extrínseca del globo ocular. Y también cuando hay compresión de la arteria comunicante posterior, por ejemplo en aneurismas de comunicante posterior, vemos muchas veces que se produce ptosis, ¿no? O amaurosis o hemianopsia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una hernia transtentorial central descendente? Eso puede presentarse en casos de meningioma de la hoz, lesiones bilaterales y simétricas o en casos de hematomas, ¿no? Ahí vamos a ver las pupilas hiporreactivas, ¿no? Con las horas, las pupilas se pueden tornar medias y fijas con ausencia del reflejo fotomotor. También puede producirse lesión del sexto par. El paciente nos puede manifestar diplopía. Ahora, pasamos ya hemos visto el monitoreo neurológico, ya evaluamos el GLAS o el RAS, también tenemos que evaluar nivel de sedación con el BIS. Si tenemos BIS, tenemos que usarlo en pacientes. El BIS es una gran herramienta en el monitoreo de la sedación del paciente neurocrítico, porque muchas veces, recién cuando colocamos el sensor, nos damos cuenta si estamos infrasedando o estamos suprasedando, ¿no? Entonces, si tienen BIS, úsenlo. Y las que son gestoras, jefas, entonces, traten de gestionar que en sus unidades de neurocríticos o de UCI tengan su sensor BIS, ¿no? Milagros, ya estamos en tiempo. Sí, ya voy acabando, maestra. Y ahora vamos a ver el monitoreo hemodinámico. El monitoreo hemodinámico, vamos a ver, no hemos dicho, la presión de perfusión cerebral, garantizar entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Para eso vamos a usar los vasopresores, la noradrenalina, y si el paciente estuviera muy chocado, usar vasopresina, ¿no? La PAN mínima que deben de tener los pacientes neurocríticos debe ser de 90 a más. Y si hablamos de sistólica, mayor a 90. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente con una hemorragia soracnoidea, un aneurisma no clipado, entonces ahí los valores cambian, ¿no? No debe estar hipertenso. Una sistólica desde menor o igual a 140. Tenemos que vigilar también la diuresis y la hemoglobina, que en el neurocrítico debe estar alrededor de 10 a 11 gramos por ciento. El monitoreo respiratorio, ¿qué es lo que más nos interesa? El monitoreo respiratorio, que nuestro paciente esté acoplado al ventilador, que dé buenos volúmenes minuto, que el CO2 se mantenga entre 35 a 40, ¿no? Otros hablan de 30 a 35, pero no menos de 30, por favor, porque eso produce vasoconstricción, hipoflujo e isquemia, ¿no? El neumotaponamiento para prevenir las microaspiraciones, también tenemos que vigilar en cada turno, ¿no? Y la saturación siempre mayor a 95.
La PaO2 no debe ser menor a 60 y ya eso ya conjuntamente con el médico es el que setea los parámetros del ventilador. Y garantizar, esos son nuestros parámetros ventilatorios en el neurocrítico, ¿no? Los valores del pH, de la PCO2, máximo 40 y una saturación mayor a 95. Se puede usar ventilación protectiva, pero de 6 a 8 cc por kilo que nos garantice un volumen tidal que nos dé esos valores de TCO2, ¿no? Si usamos modalidades por control, garantizar una adecuada pseudoanalgesia y de ser necesario la relajación, ¿no? Para favorecer el acoplamiento del paciente, ¿no? Ya hemos dicho que la hiperventilación usada así a libre demanda es perjudicial para los pacientes. La hiperventilación tiene que estar siempre asociada a un monitoreo de oxigenación, ya sea de bulbo o de presión tisular de oxígeno. Y la PIP no es cierto que incrementa la PIC, ¿no? La PIP mejora la oxigenación, ¿no? La oxigenación global de nuestro paciente. Entonces, por eso pacientes con PIP son pacientes que están con monitoreo multimodal, ¿no? Entonces vamos viendo en la tomografía, en la clínica, si el aumento de la PIC mejora o no, no tanto la parte respiratoria como, o si es perjudicial o está repercutiendo a nivel cerebral. En cuanto a las aspiraciones y secreciones, siempre nos preguntamos, ¿no? Le voy a sedar, le voy a poner bolo. Eso es un tratamiento conjunto con el médico, ¿no? Si yo veo que el paciente, yo lo conozco, mi paciente tiene un reflejo de tos pues, muy severo, muy agudo, entonces comunicarlo eso al médico. Yo puedo incrementar la pseudoanalgesia o puedo poner un bolo, pero siempre garantizando que no haya caída de la presión arterial media, ¿no? Que el paciente no se hipotense para hacer el procedimiento máximo 15 segundos y no más de 2 intentos, ¿no? Y de preferencia siempre con circuito cerrado, ¿no? Y si es necesario, aún así, ya he aspirado antes y veo que el reflejo de tos sigue muy alto, probablemente también si está indicado usar un bloqueador para dar el reflejo de tos de la valsalva que sea muy intenso y aumente la PIC, ¿no? También nos habla, este artículo, que es mejor usar sistemas de aspiración cerrados para que no haya variación en elevación de la PPC, ¿no? En pacientes con daño cerebral grave, ¿no? En este artículo nos habla, por ejemplo, de que no hay una evidencia eh, como se dice, totalmente que respalde el uso de la silocaína antes de la aspiración, ¿no? El grado de evidencia no es alto. Este artículo, por ejemplo, está sustentando el uso de los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Y en cuanto a la administración de los medicamentos osmóticos, esto sí es una actividad de enfermería importante. Una colega preguntó en cuanto al manitol. El manitol sí se puede usar, ¿no? La ventaja es que se puede usar por vía periférica, ¿no? También un AVOCAT de preferencia grueso, 18 o 20, ¿no? De preferencia 18 porque también produce flebitis, ¿no? Siempre hay que estar rotándolo cuando usas manitol por vía periférica. Y la desventaja principal del manitol es que te va a producir una diuresis osmótica bien considerable, ¿no? Vas a tener un paciente con hiponatremia, con hipocalemia, que vas a tener que estar reponiendo retos, reponiendo también fluidos, ¿no? La solución hipertónica también te va a causar poliuria, ¿no? Pero el sodio lo vas a tener dentro del rango de 140 a 150. También por eso es importante hacer los controles seriados, porque en los pacientes adultos mayores los puedes llevar al límite de más de 160, ¿no? Entonces, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y hemos hablado que mayor de 7.5 es por vía central, ¿no? Ahora, otro cuidado de los osmóticos, más que todo es vigilar los niveles séricos y vigilar la diuresis. La hipertónica también te va a producir poliuria, por si acaso. En cuanto a los anticonvulsivantes, ya su uso rutinario ya sabemos que es deleterio para los pacientes, ¿no? ¿A quién se le da anticonvulsivante? A los pacientes que han presentado, por ejemplo, un TEC grave o donde ha habido rompimiento de barrera hematoencefálica, ¿no? A pacientes que ya vienen a la emergencia con una crisis convulsiva, por ejemplo, los tumores aún no tratados, en ellos se da anticonvulsivante. También recalcar que la fenitoína de preferencia, por favor, usar en una vía gruesa, ¿no? Administrarlo lentamente porque también produce flebitis, ¿no?
administrarlo solo diluido con cloruro, ¿no? Y, y vigilar que los pacientes no presenten rash, porque muchas veces hacen el rash a fenitoína es frecuente. También tenemos otros anticonvulsivantes que ahora estamos usando más a menudo, como el levetiracetam por vía oral, ¿no? Y que también tiene un efecto muy bueno sobre los episodios de convulsiones. Y el ácido valproico. Otro cuidado que tenemos que tener presente es dar ácido valproico en los pacientes que tienen sonda nasogástrica en forma de jarabes, no triturar las pastillas porque la dosis disminuye. Tienen cubierta entérica, la cubierta entérica es para vía oral. Si el paciente está con sonda nasogástrica, pues el ácido valproico se da en jarabe, ¿ya? Otra cosa importante en los pacientes con convulsiones es poner el monitoreo BIS o el electroencefalograma de forma continua, ¿ya? Y el mantenimiento de la normotermia. Ya hemos dicho, a veces el monitor de PIC está que suena y suena y simplemente con corregir la hipertermia, la PIC disminuye. Entonces, el paciente neurocrítico no debe tener más de 37,5. ¿Y cómo debe ser el control? Pues la temperatura que se debe usar es la temperatura central. Si tengo un Swan-Ganz, uso el valor de Swan-Ganz. Si está con un sensor de PIC, uso la temperatura del sensor de PIC, ¿ya? Pero no darme la temperatura axilar en ese tipo de pacientes no me sirve, o si no, sacar la gradiente. El gradiente cerebro sistémico es de 0.3 a 0.5. Inclusive hay guías también de la Neurocritical Care que nos hablan sobre control de temperatura, ¿no? Acá nos dicen la temperatura debe estar, ¿cuál es la normotermia para el neurocrítico? Entre 36 y 37,4. Para mantener esa temperatura puedo usar fluidos endovenosos, o los cristaloides, o sea, el cloruro de sodio a 4 grados, no puedo usar los packs de hielo directamente sobre las axilas, las ingles, ¿no? O las mantas que también están destinadas para la hipotermia en modo servo. Quiere decir que yo planteo una temperatura para mi paciente, por ejemplo, lo seteo en 37 y el agua va a calentar o enfriar en función a que llegue a 37 grados. Esas son las mantas térmicas ideales, ¿no? O lavado gástrico con agua también a esta temperatura, ¿no? Y si el paciente vemos que presenta el tremor, entonces se debe usar los bloqueantes neuromusculares, ¿no? El monitoreo de la glicemia que debe estar entre 80 y 180 miligramos por decilitro, y de preferencia para el monitoreo también se hace cada 6 a 4 horas, porque acuérdense que los corticoides nos llevan a que el paciente haga hiperglicemia, entonces a veces el control se acortan las horas. Y la dieta que vamos a usar en la etapa crítica de los pacientes va a ser dietas bajas o hipocalóricas, ¿no? Tal como la lucerna, para comenzar la nutrición enteral pasada las 24 horas. También usamos sonda nasoyeyunal para prevenir las microaspiraciones. Y también tenemos que tener cuidado de prevenir la trombosis venosa profunda a través de las medias antitrombóticas, y si tuviéramos en nuestra institución los pantalones, pues sería lo ideal, ¿no? Porque muchos de estos pacientes no vamos a poder hacer la movilización activa las primeras 24, 48 hasta 72 horas, entonces eso nos va a ser de gran utilidad. ¿Y podemos movilizar a nuestros pacientes? Sí, pero siempre mantener alineada la cabeza, ¿no? Y si necesitamos de más de 2, 3 personas, pues tenemos que llamarles para que nuestro paciente esté lo mínimo, el menor tiempo posible en 0 grados. Ya hemos dicho que en neurocrítico se puede hacer la movilización en 30 grados, ¿no? Y siempre cuidar la alineación mentoesternal. Pasadas las 48, 72 horas, si se puede movilizar, claro que sí. También existen fisioterapistas expertos en neurocríticos, que ellos saben cómo hacer las movilizaciones activas y pasivas para ayudarnos a solucionar las tetelactasias que muchas veces nuestros pacientes ya tienen porque ya han venido microaspirados o por el tiempo prolongado de sala de operaciones, ¿no? Esto es lo relacionado a lo que una colega preguntó, ¿no? Sobre si podemos bañar a los pacientes. Nos dice que sí puedes hacer tus cuidados, pero primero tienes que evaluar cómo está tu curva de PIC, en qué momento lo vas a hacer, si tu morfología te lo permite. Si tú ya ves que ese paciente está con la complacencia comprometida, entonces mejor espera o haz los cuidados lo mínimamente invasivos o fuertes como para evitar que tus maniobras
desencadenó ubicado en el piso 13B del Hospital Rebagliati. Muchas gracias.